Buenos días, gracias por asistir a un nuevo webinar de la oficina Acelera Pyme de AEDE. Gracias a los que habéis sido puntuales, esperaremos unos minutos para que se vayan uniendo el resto de personas y mientras os iré presentando la oficina Acelera Pyme y a continuación daré paso al ponente de hoy. Os pediría por favor que tengáis los micros silenciados para que podáis escuchar claramente a los presentadores. Igualmente la sesión está siendo grabada. Durante toda la sesión nos podéis hacer llegar vuestras preguntas a través del chat y al final de la presentación daremos paso también a las personas que nos hayáis levantado la mano para hacer las preguntas directamente al ponente. Como introducción de la oficina Acelera Pyme, me gustaría remarcar que estamos enmarcados, ¿no?, dentro del programa de Red.es como una de las oficinas de digitalización con ámbito regional para la Comunidad de Madrid, que esta iniciativa está cofinanciada por los fondos europeos. Este proyecto comenzó en mayo de este año y tendremos durante los 2 próximos años la misión, ¿no?, de ayudar a todas las pymes, autónomos y emprendedores a digitalizar su negocio. Tenemos una misión importante dentro del corredor de Lenares, pertenecemos a la Asociación de Empresarios de Lenares, por lo tanto, nuestra posición estratégica en los 44 años de historia de la asociación hace que tengamos contactos con las instituciones y empresas, sobre todo del corredor de Lenares, para lo que hemos estado haciendo una labor intensiva con los ayuntamientos. Próximamente empezaremos a comunicar una jornada que tenemos dedicada para los comercios, para ayudar a vender durante la campaña de Navidad y Black Friday. Así que como veis, estamos dando prioridad a todos los municipios del corredor de Lenares, aunque damos servicio a toda la Comunidad de Madrid. En cuanto a los servicios de la oficina Acelera Pyme, damos servicios en cuanto a todo lo que sea asesoramiento y apoyo de la digitalización, pero esto siendo de forma más concreta, lo veis aquí, pues lo hemos desglosado, ¿no?, en 12 servicios diferentes que podemos estar ayudando a las empresas no solo a entender la digitalización, hay muchas empresas que ya la han comenzado, sino también a optimizar y crecer, a seguir continuando, ¿no?, ese trabajo que hemos hecho de digitalización y crecer y aprovechar las oportunidades que están surgiendo a raíz del COVID. También, ¿no?, en cuanto a compra online, tráfico, hoy ahondaremos un poco más incluso en la integración, ¿no?, del e-commerce en nuestra página web, también la importancia de la optimización de los contenidos. Todos los servicios que damos en la oficina Acelera Pyme son gratuitos y podéis pedir una cita con nosotros igualmente de forma gratuita con un consultor especialista, con lo cual, bueno, brindamos esta plataforma que está alojada en nuestra web, que nos podéis contactar por múltiples vías y tener una sesión con nosotros para ver en qué estado de digitalización os encontráis y cómo os podemos ayudar para continuar con este proceso, ¿no? En cuanto a la cita, os pongo aquí el código QR por si queréis aprovechar y pedir la cita ya. Y también me gustaría, nada, simplemente decir que estéis atentos a todos los que estáis asistiendo hoy, recibiréis la convocatoria a las siguientes actividades que vamos a emprender, sobre todo para el comercio. Queremos aprovechar la campaña de Navidad y del Black Friday, con lo cual vamos a organizar junto a los ayuntamientos del corredor de Lenares, lo tendréis aquí en Alcalá, en Coslada, en Paracuellos, en numerosos municipios, una jornada que será presencial y estará dirigida especialmente al comercio, con lo cual vale la pena, 1 hora y media de duración, donde vais a poder preguntar directamente a los consultores todas aquellas dudas que tengáis y estar completamente preparados, ¿no?, para ese aumento de tráfico, de visitas que vamos a experimentar durante las próximas semanas como consecuencia de las compras navideñas. Y ya sin más, doy paso a Alejandro, Head of Creative de Marketalia, que él sí ya nos va a explicar en profundidad, ¿no?, las técnicas de marketing digital, en especial la optimización de web. Así que Alejandro, todo tuyo. Gracias. Bueno, buenos días y muchas gracias
por esta introducción y aprovecho para agradecer a los asistentes pues, su participación en este webinar sobre diseño web. ¿Qué vamos a ver? Así brevemente, pues vamos a ver y sobre todo a dar a conocer todos aquellos aspectos, tanto técnicos como de diseño, que hoy en día son básicos y me atrevería a decir que esenciales y fundamentales para hacer que una herramienta como es nuestra web, porque debe de ser concebida como una herramienta, pues sea capaz de dar el 100% o incluso un poco más de lo que se esperaba cuando se formó y cuando se creó. Ya que, bueno, pues la situación a día de hoy requiere de este tipo de funcionalidades y de tecnologías para potenciar cualquier empresa o cualquier negocio. Hoy es fundamental, como todos sabemos, tener una presencia digital y, por lo tanto, una presencia online que ponga en valor pues, todo aquello que nuestra marca representa y todo aquello que nosotros queremos transmitir a nuestros clientes y, sobre todo, enamorar a futuros clientes. Vamos, si os parece, y comenzamos. Alejandro, estamos teniendo, creo, un problema con tu audio. Sí, parece que sí. ¿Ahora me oís? Ahora se oye correctamente, sí. Vale, perfecto. Ha habido aquí algún cruce de alertas y se ha silenciado. Bueno, decía, el título de este web es el que veis en pantalla ahora mismo. Tú ya tienes web, lo que quieres son más clientes. ¿Vale? Con este webinar vamos a iniciar el camino a cómo conseguirlo, ya que, bueno, pues como veréis a lo largo de esta presentación, pues son varias y entre ellas entretenidas acciones las que hay tanto que contemplar como saber desarrollar en el momento adecuado para llegar a ese objetivo que al fin y al cabo es para el que fue concebido seguramente el web, que es generar leads y generar clientes. Partimos de la base de que todos los que estamos aquí o todos los que nos pueda interesar este tipo de webinars, a día de hoy, en pleno 2021, contamos con al menos una página web, ¿vale? Si no es propia, pues es corporativa de la empresa a la que pertenecemos o por hobby o por ocio, pero la situación requiere, ya lo veremos, no estar desnudo, entre comillas, en este entorno. Para ponernos en situación y entender un poco más todo lo que vamos a desarrollar ahora, he creído interesante que nos movamos en torno a unos datos. Estos datos vienen a reflejar lo que a día de hoy está ocurriendo en la calle, a día de hoy lo que ocurre en el entorno digital. Somos en 2020, por lo tanto este número pues habrá subido, 32 millones de personas las que hacemos un uso de Internet a diario en España. Y de esos 32 millones, mayores de 18 años, se nos van unas 2 horas y media de media al día entre páginas web, entre e-commerce, entre sitios corporativos, entre landing page, de promociones y demás. Como veréis, es una cantidad bastante potente y sobre todo si nos movemos en unas expectativas de que es prácticamente imposible que decaiga, sino todo lo contrario, que vaya cada año en aumento. De esos 32 millones, el 82% investigamos online antes de adquirir el producto que necesitamos, que queremos o que simplemente nos estamos planteando adquirir, si no es a medio o corto plazo, es en un futuro.
¿Qué ocurre con esto? Pues que se ha convertido en una acción prácticamente básica e intuitiva, porque debido a toda la publicidad que nos bombardea a diario por múltiples soportes y múltiples plataformas, no es difícil que queramos saber más en un entorno más privado, en un entorno más tranquilo y sobre todo cuando a nosotros nos viene bien. Para ello, ¿qué hacemos? Pues recurrimos a esos espacios web que asociamos a una marca o asociamos a un producto para ver si de verdad nos termina de convencer, si no es lo que esperábamos o simplemente pues para terminar de enamorarnos, ¿vale? ¿Qué implica esas costumbres, esos hábitos que hemos adquirido de investigación? Pues que en un año como el año pasado, que sí es verdad que estuvo condicionado por un confinamiento y estuvo condicionado por toda la pandemia, pues el crecimiento de las ventas online se incrementase en un 36%. ¿Qué significa eso? Pues que este 36% pilló a mucha gente, a muchas empresas medianamente preparados, muy preparados y sobradamente preparados. Esto quiere decir que el que fue previsor y desde un momento desarrolló su página web, ya sea un e-commerce o ya sea simplemente una presentación de servicios, como veremos ahora, que responden a ciertas tipologías de webs, fue en cierto modo, sin quererlo, visionario. ¿Por qué? Porque la mayoría del tiempo que pasamos durante esa situación la pasamos conectados a algún tipo de dispositivo que nos mostraba lo que ocurría afuera. Al mismo tiempo que lo que ocurría afuera, la publicidad seguía bombardeándonos, porque eso es imparable. Por lo tanto, se generaban intereses sobre productos o servicios que no conocíamos o que ni siquiera nos habíamos planteado. Y ese primer paso que dimos fue el de acceder a esa web. ¿Vale? Esa web podría derivar en un e-commerce, podría derivar en una contratación de servicios o simplemente en una página que su intención fuese generar leads o interés por algo de futuro o próximo lanzamiento. ¿Vale? Esas tipologías de web las vamos a ver también en el webinar. Todos estos datos, ¿a qué nos llevan? Pues nos llevan a hacernos una pregunta clara y concisa. En función de mis objetivos, ¿tengo la web que necesito? Como os he dicho y hemos comentado al principio, partimos de la base de que tenemos una web ya. La cuestión es cómo la tenemos, ¿vale? Y sobre todo si está dispuesta a darme todo lo que necesito, no solamente en prestaciones, sino también en aquellos elementos que van a determinar muchas veces la acción del usuario, que va a hacer que nos adoren o que va a hacer que directamente nos considere más de lo mismo, teniendo pues infinidad de opciones a las que recurrir, ¿vale? Aquí os muestro tres tipologías de web, de soporte web, que debemos tener claras a la hora de acercarnos un poco más a esa definición de qué es lo que necesito y qué es lo que tengo. ¿Lo que tengo es lo que necesito o necesito hacer algo nuevo? Pues lo hemos reducido en tres, aunque la infinidad de combinar unas partes de una plataforma con otra, ahora lo veremos más adelante también, son infinitas. Pero bueno, las tres tipologías bases son el corporativo, la landing page y el microsite. ¿Vale? El corporativo, yo pongo aquí pongo 4 puntos que vienen a definir un poco el sentido y sobre todo la orientación de este producto. Un corporativo es aquella web que está destinada principalmente, pensada y sobre todo desarrollada para generar confianza. Va a dejar gran carga de su creatividad y sobre todo de su contenido en aportar valor a la marca y a su vez no va a descuidar la captación de leads.
Pero sí es cierto que esta captación de leads en un corporativo está muy asociada en un 90% de las ocasiones a un formulario de contacto asociado pues, a todo el resto de datos que el usuario necesita para ubicar y localizar la empresa que supuestamente le interesa. También pongo el punto de e-commerce porque el corporativo es ese espacio donde más sentido tiene alojar un módulo de e-commerce que bien puede ser una tecnología como WordPress o en su versión de WooCommerce, o puede ser PrestaShop o Magento ya si manejamos un volumen y una gestión de producto muy alta y muy detallada. Y es, como digo, el entorno en el que es más favorable añadir esta sección. Ahora veremos en detalle en qué se caracterizan cada uno de estos servicios. La landing page, muy clara y muy sencilla su intención, y es captar la atención. Una landing page es una página sencilla, pero muy emocional y muy llamativa. Emocional, ¿por qué? Pues porque es lo que al fin y al cabo, cuando la abandonemos, se nos habrá quedado. Ahora veremos los porcentajes y sobre todo los datos que definen la atención que presta el usuario a los contenidos de una web, y veréis y entenderemos por qué esta importancia a la carga emocional. Su objetivo principal es convertir, es hacer que el usuario interactúe, bien seas pidiendo solicitud de información o simplemente llamando por teléfono. Y el CTA, el Call to Action, es único en todo el sitio y el objetivo, como digo, debe de ser el mismo. Una landing page puede tener más contenido del que aparentemente se gestiona en estas características, como es la emotividad y la atención, pero lo que no debe de tener nunca por ningún... Vamos, no está permitido, es algo inconcebible, son puntos de fuga. Ahora hablaremos de los puntos de fuga y veremos qué pueden ocasionar y generar. Y luego, en tercer lugar, tenemos el microsite, que viene a ser un híbrido de los dos anteriores. ¿Híbrido por qué? Bueno, porque va a reunir la esencia del corporativo, ya que va a mostrar información organizada en una navegación básica, tanto de la empresa o de la compañía, va a aportar el valor de marca, por supuesto, pero a su vez va a alojar, bien sea productos o servicios, mediante una navegación concebida, y así debe de ser, muy parecida a las landings. Es muy común y muy normal encontrar microsites compuestos por distintas landings que bien o promocionan productos o promocionan servicios. Estas landings tienen su correspondiente CTA para hacer que el usuario interactúe con nosotros, pero también contemplan los microsites el CTA del corporativo, que es el CTA nativo a contactar con la empresa. Puede que me parezcan muy bien tus productos, me pueden gustar mucho tus servicios, pero todavía no te conozco demasiado, o simplemente lo que yo busco no lo tengo aquí, pero el diseño, los contenidos y sobre todo la imagen que traslada tu empresa, tu microsite, me da a entender que puede ser que me interese. Entonces, este soporte contaría con esos dos CTAs. Sea cual sea el soporte, sea cual sea la tipología de web que pensemos que necesitamos o que tenemos, hay unos puntos que no podemos descuidar. Y no solo descuidar, sino que son puntos en los que hay que trabajar. Son puntos que requieren de personas profesionales de estas especialidades que aporten
todo lo que a día de hoy se ha venido configurando a través de un análisis de usabilidad. Y es que no hay nada mejor como saber cómo nos comportamos y cómo se comporta nuestro target o cómo se comporta nuestro público objetivo para poder prediseñar ese esquema que a modo de wireframe o a modo de anotaciones en borrador que configurarán la estructura y el esqueleto de nuestra web. Como veis, la usabilidad está presente. Es prácticamente inconcebible desarrollar hoy en día un web sin nociones y sin poner en práctica los conceptos básicos. Podemos llevarlos muchísimo más allá, pero los básicos es inconcebible que no estén. La navegabilidad, por supuesto, tiene que aportar al usuario una comodidad y una sensación de seguridad a la hora de estar moviéndose por donde de verdad quiere moverse, por donde de verdad cree que está el contenido de lo que está buscando. Y que si por algún motivo se encuentra en zonas en las que no encuentra nada de interés, le sea extremadamente fácil retomar el hilo, tanto de secciones nuevas como de volver a donde estaba. ¿Vale? Esto, bueno, pues hay métodos, las famosas migas de pan, son las que van a integrarse en esa navegabilidad para hacer que no nos perdamos y sobre todo que el usuario tenga esa sensación de estar sujeto a una vía, a un riel de información que es en el que él se quiere mover. El diseño va a formar una parte del web fundamental. Tener en cuenta que somos criaturas muy visuales, somos personas que nos mueve más el diseño y lo bonito que el texto. De hecho, también veremos a lo largo del webinar cómo leemos y por qué leemos así en Internet, cómo se nos queda y por qué se nos queda mucho más lo visual. Por lo tanto, el diseño cobra aquí una importancia muy relevante y es que no podemos enmascarar el web de algo que no es y no podemos tener en cuenta el contenido para el diseño. Tiene que ser algo totalmente independiente, pero que a la vez sea capaz de convivir entre sí de una manera cómoda y elegante y sobre todo poco estresante para el usuario. Tener en cuenta que accedemos a Internet, como hemos visto en los datos iniciales, una media de 2 horas al día. La mayoría de las veces que accedemos a través de dispositivos móviles, entre trayectos, en ratos libres. Tenemos una prisa ya adherida a nuestro cerebro que nos evita pararnos a indagar y a pensar más allá de lo que estamos viendo. Si lo que estamos viendo nos satura, el porcentaje de abandono de esa web va a ser muchísimo más alto. Ahora veremos cómo podemos fortalecer este aspecto de diseño en base a qué tipo de webs y hacerlo pues uno más de este compendio de elementos. Por último está el contenido, que el contenido pues va a reflejar lo que nosotros queremos transmitir. Ese contenido juega un papel importantísimo cara a posicionar nuestro web en un SEO orgánico. Vamos a utilizar la mayoría de las palabras claves por las que el usuario pueda identificar nuestro sitio como su sitio de referencia o como el sitio que contiene la información que necesita o el producto que está buscando. Pero tampoco vamos a poder hacer un uso del contenido de texto excesivo. ¿Por qué? Porque no vamos a leer, no leemos. Lo sabemos y lo admitimos y no pasa nada por reconocerlo. No leemos en pantallas, escaneamos. Buscamos con la mirada textos resaltados, textos remarcados, distintas tipografías. La tipografía juega un papel importantísimo en el web. Hay que encontrar una armonía entre los tipos de fuente que vamos a utilizar. Lo ideal y lo recomendado es usar al mínimo 2 combinaciones de tipografías.
unas para los títulos y otras para los cuerpos de texto, los H1, los H2, todo lo que sirva de encabezado debe de tener una tipografía y el resto de contenido otra diferente. Hay infinidad de combinaciones, pero también hay que seguir un criterio más que estético, es técnico sobre las tipografías, ya que bueno, pues demasiado choque entre ellas también puede causar una sensación de estrés o simplemente de rechazo, porque la combinación no es la correcta. La tipografía redonda es muy recomendada. La tipografía sans, que se llama, sin serifa, pues también está muy en auge ahora mismo. Y es lo que va a ayudar a que esas pocas ganas de leer, por lo menos, las llevemos al límite. Aquí tenéis un ejemplo de corporativo, de un web corporativo. Es un web diseñado en Marketalia. Es una empresa de diseño y de proyectos y de mobiliario urbano. Y viene a reflejar pues, lo que hablábamos al principio cuando determinábamos estos tres tipos de soporte. El corporativo es un producto diseñado y desarrollado para los diferentes públicos objetivos. Y los diferentes son muchos, ¿vale? Un micro pretende o debe pretender cubrir las necesidades tanto de clientes como de empleados, de futuros empleados que se van a postular como candidatos, van a buscarnos a ver cómo es la empresa en la que quieren trabajar, periodistas y líderes de opinión van a contribuir con aportes bien al blog o bien a cualquier plataforma de redes sociales que puedan ser integradas y embebidas por el micro, accionistas e inversores. Y este es, sin duda, y podéis creerme, el gran reto a la hora de diseñar un micro, o sea, un corporativo, perdón, y es llegar a todos sin crear una estructura de navegación caótica y confusa. Es muy común, creerme, es muy común iniciar la creación de un corporativo sin dedicarle un tiempo a qué secciones o quién va a acceder a qué secciones. ¿Esto qué significa? Que una vez que la estructura de navegación se ha configurado y alberga lo que pensamos que es correcto que forme nuestro corporativo, una web es un producto vivo, una web está viva y más pues este tipo de webs, a la que se le van a ir sumando bien sea contenidos, bien sean secciones, bien sean áreas privadas, bien sean blogs. ¿Por qué? Precisamente por lo que hemos comentado, para intentar abarcar y dar servicio al mayor número posible de nuestro target. ¿A qué nos lleva esto? Pues nos lleva a que muchas veces el web termine siendo un Frankenstein, tanto de contenidos como de URLs, y la navegación llegue a un momento en el que el usuario no sepa cómo ha llegado donde ha llegado, no sepa si donde ha llegado es donde quería y sobre todo que se frustre a la hora de querer alcanzar algo que no está fácil. Un corporativo tiene que contar con unos elementos. Aquí os los vemos remarcados. Son elementos básicos. A partir de aquí puede haber todo tipo de implementaciones y de submenús, pero el menú es primordial. Un menú de navegación bien estructurado que dé estructura mediante un main menu, como es lo más habitual, pero además contenga pues, drop-downs para poder ir buceando en los niveles inferiores, es un requisito imprescindible. El corporativo va a mostrarnos productos y servicios, claro que sí, al fin y al cabo va a presumir de lo que esta empresa es, vende o pretende. También va a tener, en la mayoría de los casos, una sección de noticias, vista también como prensa, donde va a recoger aquellas menciones
que se publiquen sobre la empresa, o simplemente va a generar su propio contenido en busca de un posicionamiento orgánico que le favorezca. Va a decir también quiénes somos. Un corporativo sin una sección bien detallada que explique quién es la marca, de dónde viene y por qué es número uno o por qué es quien es fundamental. El contacto no puede faltar. ¿Por qué? Pues porque vamos a facilitar, tanto físicamente como virtualmente, que vengan a contactar con nosotros, que nos escriban un formulario, que nos escriban un mail, que vengan a la oficina, que nos ubiquen simplemente a través de un Google Maps y nos tengan como referente, o bien por proximidad o bien por cualquier otro factor que le pueda interesar al usuario, bien localizados. Y las ofertas de empleo suelen estar siempre muy presentes en este producto, alojadas en un trabaja con nosotros o simplemente en candidaturas y demás. El nombre que se le dé luego ya depende mucho de la seriedad con la que se quieran tratar este tipo de secciones, o simplemente pues con la originalidad. Hemos encontrado y hemos diseñado páginas corporativas con secciones de empleo con nombres pues como desde el trabaja con nosotros a buscamos talento, a te queremos con nosotros, depende, ¿vale? Todo eso ya viene en base al look and feel que tenga el sitio y sobre todo lo que quiera transmitir. La landing page es la página más sencilla, digamos, desde el punto de vista de desarrollo, pero a su vez es la más complicada en cuanto al objetivo para el que es concebida. Queremos hacer que el usuario interactúe y lo queremos conseguir en una única página. Lo queremos conseguir en un solo clic. Y para ello, ¿qué tenemos que hacer? Pues tenemos que ser muy visuales, tenemos que ser muy emocionales, tenemos que conseguir tocar la fibra sensible al usuario a poder ser en el menor espacio posible. Si se trata desde un móvil, en la primera pantalla. Si se trata desde un dispositivo laptop o desktop, en el contenido above the fold. Y sobre todo, tenemos que hacerlo intuitivo. Tenemos que hacer que el usuario no dude en ningún momento de qué es lo que se espera de él y sobre todo qué es lo que él quiere hacer. ¿Esto cómo se consigue? Pues se consigue con un Unique Selling Point, que son esos claims, esos textos que nos van a diferenciar de la competencia. Son textos corporativos que van a potenciar el valor del producto, van a hacer que el usuario nos tenga y nos identifique con un nivel de calidad muy alto. Tenemos llamadas a la acción. Las llamadas a la acción van a dirigir todas a la misma. Podemos tener más de una. No es aconsejable saturar una landing con demasiados CTAs, ya que bueno, pues podemos llegar a transmitir totalmente lo contrario. Desesperación, podemos llegar a transmitir afán por pasar de nivel cuando ese equilibrio tiene que estar perfectamente definido. Es muy importante contar con testimoniales. Los testimoniales pues, son aquellas frases que van a hacer que veamos reflejado en otros usuarios su experiencia con este producto. Estos testimoniales son, si es verdad que son un arma de doble filo, el trabajarlos y saber seleccionarlos es un factor muy importante que va a jugar en contra de toda desconfianza que pueda generar el producto. ¿Por qué? Porque vamos a ver descrito del puño y letra de otros usuarios pues, su nivel de satisfacción y lo contentos que están con el producto. El formulario es fundamental, el formulario tiene que estar, pero ¿dónde tiene que estar el formulario en una landing?
Bueno, pues el formulario está reconocido como su mejor ubicación, la más próxima al giro, en este caso a la foto de portada que anuncia el artículo. Pero sí es cierto que también el usuario agradece una explicación, una puesta en valor antes de exigirle que rellene un formulario. Los formularios tienen algo que nos hace reacios en una primera instancia a rellenarlos. Por eso deben de ser programados y pensados para recabar la información única e indispensable que podamos necesitar para contactar con esa persona y saber si de verdad es un potencial cliente. Un formulario con demasiados campos o que recabe información que el usuario a priori considere innecesaria, va a causar un efecto de rechazo y no va a ser cumplimentado. Por lo tanto, esa landing no va a cumplir su objetivo. Ahora, formularios en los que la información que pedimos es mínima para ya ampliarla tras una respuesta comercial o una llamada de teléfono, pues tiene un porcentaje de éxito muchísimo más elevado. ¿Qué tiene que tener una landing cara al formulario entonces si no lo vamos a mostrar al principio? Pues una serie de elementos que, basados en UX, basados en usabilidad, faciliten al usuario moverse por la landing sin perder de referencia, sin perder de vista ese CTA que le conecte automáticamente y en pantalla con ese formulario. Esto antiguamente se hacía mediante modales, que son pop-ups que aparecían en pantalla, pero la experiencia ha demostrado que no todo el mundo es igual de ducho manejando móviles y no todo el mundo sabe cómo reaccionar ante pantallas que invaden la que actualmente estás viendo. Estos modales pueden tener más o menos diseñada el modo de cerrarlos, pero hay muchas personas que reaccionan dándole atrás a su navegador móvil y por lo tanto pues la mayoría de los casos salen del sitio y como hayan llegado allí o si saben volver o demás ya juega un papel más que de suerte que de otra cosa. Por eso es mejor y mucho más aconsejable dotar a estas landings en sus versiones mobile, incluso en las desktop, como veréis ahora, de elementos en modo fixed, que se llama modo fijo, que permiten al usuario tenerlos en un radio de acción de alta usabilidad, como viene a ser la parte baja del móvil, para que con el pulgar, trazando ese arco, podamos llegar a cualquiera de esos CTAs y que nos muevan o nos desplacen de una manera suave y cómoda hacia el medio de contacto. Pasamos al microsite, que no deja de ser pues un híbrido, una combinación de los otros dos formatos. ¿Por qué decimos que es un híbrido? Bueno, pues porque en la mayoría de los casos un microsite va a beber de la información corporativa, va a contar con una navegación básica. No se recomienda que un microsite cuente con más de 5 pestañas de navegación, de momento iniciales. Más de 5 pestañas ya empieza un poco a manejar la sensación, se empieza a manejar la sensación de, uy, aquí hay demasiado contenido. Pero sí es verdad que bien estructuradas y sobre todo bien sintetizadas esas pestañas pueden albergar una cantidad de contenido mucho más eficaz y mucho más enfocada y orientada de lo que un corporativo suele poseer, porque el corporativo al fin y al cabo tiene que contar todo sí o sí y de la manera más profesional. El microsite te va a dar a entender que estás en el sitio que necesitas, que somos la empresa o el negocio que buscas, te vamos a demostrar por qué, porque te vamos a enseñar nuestros productos o nuestros servicios bajo una estructura de navegación muy similar a la landing, de ahí que comentemos que parece que se puede considerar como un híbrido, ya que esos servicios y esos productos, lo correcto en el microsite es que tengan totalmente apariencia de landing, que puedan ser utilizados como landing con sus formularios concretos,
con sus CTAs independientes y con las programaciones que ayuden pues, a saber de dónde viene ese lead, si ha venido de un servicio en concreto, de un catálogo de varios servicios, y si ha venido, pues, o si está interesado en un producto, en qué producto concreto. Todo eso se realiza mediante la integración de IDs o programaciones en PHP de los formularios que llevan, redirigiendo esa información pues, a bases de datos o a CRMs que ayuden luego a llevar a cabo acciones de marketing. Otra cosa que favorece y que determina y sobre todo caracteriza al microsite es el cross-selling. Al contener productos o servicios en formato landing, como hemos dicho, es básico tener un sistema de cross-selling que nos permita movernos entre productos de la misma categoría, productos relacionados o los famosos también te puede interesar. Este sistema, al fin y al cabo, lo que va a hacer es atrapar al usuario en un sistema de landings que le va a enseñar lo que se considera por prestaciones o por calidad semejante a lo que busca o otras alternativas y otras opciones. La home es básica y como todo soporte, no tiene por qué ser un one page, puede tener, como hemos dicho, una navegación básica. Las llamadas a la acción estarán determinadas según la sección en la que nos encontremos. Si estamos en secciones de servicios o de productos, serán muy orientadas a solicitar información. Y si nos encontramos en páginas como Quiénes Somos o páginas de empresa, pues nos invitarán a contactar con la empresa. El Unique Selling Point también estará muy presente, al igual que en el corporativo. Y el formulario, obviamente, ¿vale? Son elementos que, como veis, no pueden faltar. Vamos a entrar con una característica que a todos nos gusta decir, ¿vale? Y a todos nos gusta presumir de ella. Y es, mi web es responsive. Sea cual sea tu web, de las tres que hemos visto, de la tipología que hemos visto o cualquier híbrido que tengas referente a lo que hemos visto, a corporativo, a landing o a microsite, sí es cierto que haces bien en presumir de que sea responsive. Pero ahora vamos a ver qué es de verdad responsive, porque responsive es un término que se acuñó cuando empezaron a florecer el uso, cuando empezó a dispararse el uso de los teléfonos móviles para acceder a Internet. Se encontraban los desarrolladores web y sobre todo las empresas que tenían una página web, se encontraban con que su versión a mostrar en un dispositivo de 5, 6, 7 pulgadas, un iPad de 10 pulgadas, no guardaba ni estéticamente ni funcionalmente una relación agradable, ¿vale? Lo bonito pasaba a ser menos bonito y las estructuras parecían como de escabalarse, ¿no? Nos obligaban a ver un formato de 21 pulgadas en una pantalla de 5 y eso pues hizo que los desarrolladores, como digo, acuñaran este término en base a unas acciones. Como digo, el 91% de los usuarios accedemos a través del móvil. Este es el motivo por el que nació el responsive. Pero el responsive, créanme, el responsive ya no es un punto de referencia. El responsive a día de hoy es lo que estáis viendo aquí. Es esa representación de yo-yo chino lanzado por unas escaleras. Sí, va a llegar al final, va a ir adaptándose al tamaño de cada peldaño y va a llegar, de acuerdo. Pero el contenido lo vas a mostrar en cascada. Tu web es responsive, pero lo muestra en cascada. ¿Qué significa que mostramos el contenido en cascada? Todo lo contrario al rethinking, ¿vale? El rethinking es un término que, bueno, hemos acuñado aquí en Marketalia,
Nos parece que representa muy bien el proceso y la labor que llevamos a cabo en pro de esa evolución del responsive, y que no deja de ser otra cosa que organizar el contenido en base al soporte, pero organizarlo. Pensar el qué, el dónde y el por qué lo colocamos ahí. Eso es un paso y un paso de gigante después del responsive, créanme. Mirar un ejemplo de representación gráfica esquematizada a modo de wireframe del responsive frente al rethinking. Como veis, en el fondo tenemos un laptop con un diseño básico de lo que puede ser bien una landing, bien un micro o bien una sección de cualquier corporativo. Con los elementos principales pues, que vienen a ser el encabezado, el título de la sección, el H1 o el claim y el formulario de contacto. Si veis en la versión responsive, ese efecto de mostrar el contenido en cascada queda aquí claramente reflejado. Como veis, el responsive, el comportamiento lógico y con el que se concibió, es de que vaya pasando un elemento detrás de otro, ¿vale? Pero por orden de caja. O sea, ese orden está predefinido y no va a haber otra manera de mostrarlo si nos ceñimos a lo que viene a estar determinado por media queries según la resolución, que no deja de ser esto a tal resolución baja, esto a tal resolución baja debajo de esto, y esto es así. ¿Qué inconvenientes tiene en marketing? ¿Qué inconvenientes tiene a la hora de convertir nuestra web en una herramienta de venta? Pues que, como podéis ver en el modo de responsive, el formulario en la primera pantalla se ha perdido. El formulario ha pasado a una posición de scroll no visible en un primer momento, debido a que bueno, pues, hemos ocupado un sitio con el encabezado vídeo que teníamos del producto o de la sección. El título tiene que estar porque el usuario debe de saber dónde está. Esa breve descripción va a aparecer por encima del formulario porque forma parte de la columna del título. Resumido, vamos a tener que obligar al usuario a bajar o peor, a leer todo eso para ver si le interesa o no le interesa el formulario, ¿vale? Ha podido llegar al web convencido de que quiere contactar. Ha podido llegar pensando en a ver si esto es lo que quiero, a ver si esto es lo que me sirve. Entonces, hay que ponérselo muchísimo más fácil. Mirad el ejemplo de rethinking. En rethinking lo que hemos hecho ha sido analizar esa visión mobile de esa página o de esa web. Y hemos pensado varias cosas. Hemos dicho, el encabezado que mostramos en desktop es un vídeo y no tiene por qué ser un vídeo en móvil. Porque hemos mirado por el usuario, hemos pensado en su consumo de datos, hemos pensado en que a nadie nos gusta acceder a un web y que aparezca ese simbolito de pensando, de recalculando, que da la sensación de que algo no va bien o de que algo está roto. O de que funcione mal a saltos y provoque el efecto contrario. Podríamos tener un vídeo que defina y muestre nuestro producto de una manera profesional y, sin embargo, verlo a cortes, a saltos o simplemente que no cargue, pues puede ser bastante decepcionante. ¿Qué hacemos? Pues sencillo, extraemos o bien del vídeo una foto que represente ese vídeo, o bien diseñamos nosotros una foto en la que incluimos ese claim y ese encabezado que en la otra versión formaba parte de un bloque distinto, un bloque que iba a verse afectado por el responsive, haciendo que una misma sección a la par que visual sea informativa, que tenga nuestro USP o que tenga una llamada a la acción, lo que queramos. Pero vamos a garantizar una carga casi inmediata, porque esa imagen también va a ser optimizada. Esa imagen va a contemplar todas las resoluciones posibles para mostrar en cada una de ellas el menor peso de imagen sin perder la calidad posible.
El encabezado lo vamos a mantener porque nos parece la mejor posición, viene a estar más o menos en el medio de la pantalla. Por lo tanto, decir qué estás viendo o de qué se trata la sección es bastante importante. Pero ¿qué pasa con el texto? El texto vamos a desgranarlo, vamos a jerarquizarlo. Vamos a colocar visible aquel párrafo que vamos a configurar de nuevas o que vamos a utilizar, vamos a sacar del que tenemos, para dar una breve introducción. Y el resto del contenido lo vamos a alojar en un sistema plegado que únicamente se mostrará si el usuario así lo desea. Por lo tanto, la sensación de cuánto texto hay aquí no va a estar. Recordad que, como hemos dicho, vamos a escanear en una primera a modo robot la página a la que hemos llegado y vamos a buscar símbolos, señales, elementos que atraigan nuestra atención para ver de qué se tratan. Entonces, muchísimo texto no hace falta aquí en una versión mobile, en un rethinking. Sí te puedo decir que mediante el que te muestro te invito a que veas el resto de acordeones que tendrán un título muy relacionado con el contenido que hay dentro. Por lo tanto, el usuario es libre de acceder a él o de no. Y lo más importante es alojar esa barra en el máximo radio de acción de usabilidad con aquellos CTAs que nos interesen hacerle al usuario tener claros, que puede ser un contacto mediante formulario, que sería un punto de ancla perfectamente, desplazando de una manera suave y cómoda al usuario hacia la sección donde se encuentra el formulario, o simplemente un botón de teléfono si lo que queremos es medir las llamadas o queremos que contacten con nosotros para contratar o para reservar o para simplemente más información. Pero lo importante es que esa barra va a estar ahí siempre. Esa barra el usuario se va a mover, va a subir, va a bajar, va a hacer lo que haga, va a cambiar si estamos hablando de un micro, va a cambiar de sección, va a cambiar de contenido, va a visualizar vídeos, va a ver lo que sea, pero va a tener siempre a su alcance esos dos botones. ¿Vale? Esta frase que veis aquí en la pantalla la conocemos todos, es la que determina prácticamente pues, el envejecer de nuestros amigos los canes, los perritos, y que nosotros aquí, a través del CEO de Marketalia, hemos tuneado, digamos, como se suele decir ahora, y hemos modificado, y sirve de introducción para lo que quiero abordar ahora sobre el diseño web. Un año en la vida de un perro equivale a 7 años en la vida de un hombre. Eso lo tenemos todos ya muy claro. Pero, ¿y un año en la vida de un web? ¿A cuántos años equivale la vida, un año en la vida de un web? Pues por ahí. A lo mejor no 7, pero sí 5, ¿vale? ¿Qué significa esto? Pues que las webs envejecen. Las webs nacen, deben de crecer y deben hacer como hacen muchas personas, cuidar ese envejecimiento para que o no se note o afecte lo menos posible a su objetivo comercial. Un gran factor de envejecimiento del web y el que en su mayor parte es capaz de dilapidar un web es el factor de tiempo de carga. 3 segundos es un tiempo estipulado por motores de búsqueda como un tiempo aceptable, ¿vale? De hecho, Google penaliza aquellas webs que el tiempo de carga aumenta. Y no me refiero a un aumento disparatado, me refiero a aumentos de 4 o 5 segundos, para que os hagáis una idea. 3 segundos es lo que debe de cargar, es el tiempo en el que se considera aceptable la carga de un web. Pudiendo llegar a partir de esos 3 segundos, cada medio segundo, a impactar negativamente sobre las ventas del producto que anunciamos en nuestra web o del e-commerce en el que alojamos nuestro producto. ¿Por qué? Pues porque no esperamos
No somos pacientes, no somos usuarios con tiempo. El tiempo le sacamos prácticamente de donde no lo tenemos y estamos acostumbrados a gestionarlo todo de una manera ágil y fluida, y presentar un web que supere este índice de carga no nos va a llevar a ningún buen puerto. Eso os lo puedo asegurar. ¿Qué influye en este tiempo de carga de nuestro web? Pues factores tan importantes y que a veces pasan tan desapercibidos como los gráficos, como las imágenes, ¿vale? Los vídeos. Si hay que elegir entre una imagen o un vídeo, siempre un vídeo. Siempre un vídeo. El vídeo retiene al usuario. El vídeo da una serie de opciones al usuario, tanto emocionales como recreativas, muchísimo más que una imagen. Pero, ¿qué vídeo ponemos en nuestra web? ¿Qué formato de vídeo utilizamos? Lo lógico es encargar un vídeo profesional que refleje, pues eso, la esencia de nuestra empresa, de nuestra marca o nuestro valor añadido más importante. Pero ese vídeo no puede ser el mismo para los tres formatos que hemos visto. No puede ser el mismo para una landing, no puede ser el mismo para un corporativo y no puede ser el mismo para un micro, ¿vale? Hay que tocar ese vídeo, hay que vigilar muy mucho su peso, hay que optimizar mucho su tiempo de duración y hay que tener en cuenta un montón de factores que también son aplicables a las imágenes. Una imagen muy potente, como solemos decir en Marketalia, te puede salvar un web. Una imagen muy emotiva, con una alta carga de sensibilidad o que evoque esa emoción en el usuario que queremos trasladar con nuestro producto o con nuestro servicio, puede retener al usuario perfectamente. Pero esa imagen, para causar ese efecto, además de bien tirada por el fotógrafo, tiene que tener una serie de características técnicas en cuanto a peso, dimensiones y resolución que no podemos abandonar, ¿vale? Las webs son lo que el servidor va a cachear, lo que el navegador va a rastrear y va a mostrar. No sirve de nada, como en el ejemplo que he puesto antes de Rethinking, poner un vídeo, por muy bueno que sea, en un encabezado si pesa 4 megas. En un móvil 4 megas se empieza a padecer. Sin embargo, una imagen potente de ese vídeo, que dé acceso a ese vídeo, si así se desea, puede pesar en torno a 50K y eso nos va a garantizar un visionado casi que inmediato. Ten en cuenta que estamos hablando de 3 segundos para un web, un corporativo, para un micro, para una landing. Es aconsejable que esté muy por debajo de los 3 segundos. ¿Vale? Google tiene una tecnología que se llama AMP, que está concebida y diseñada principalmente para periódicos y revistas, ya que, bueno, nació siendo un complemento de programación HTML para publicaciones, que hacía que se cargaran webs por debajo del segundo. Era increíble, pero era así. Webs en las que muchas veces clicabas y parecía que no te habías movido del sitio y estabas en otra sección totalmente diferente. Que eso también, curiosamente, jugaba un papel en contra, porque muchas veces el usuario incluso le daba 2 veces al botón porque pensaba que no había pasado nada. Y es que los índices de carga eran inferiores al segundo. De esa manera, Google estaba súper contento con tu página, te premiaba todo lo premiable y te posicionaba en lo más alto como tecnología web. Pero, ¿qué pasaba? Pues que estaba muy limitada a recursos de los que al usuario enganchan, como es el JavaScript, por ejemplo, que es todo aquello que le va a dar dinamismo, todo aquello que va a hacer que imágenes se muestren en carruseles, que se muestren en sliders, que aparezcan y desaparezcan cosas. Todo eso nació totalmente, o sea, se contempló totalmente fuera de la MP. Por lo tanto, la MP se vio obligado a desarrollar mediante desarrollo libre, eso sí, código abierto, opciones para eso. A día de hoy se pueden construir landing page, se pueden construir microsites bajo esta tecnología que garantizan pues, un tiempo de carga y un reconocimiento por parte de Google que
que es muy, 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 muy favorable y sobre todo cara al SEO. Aquí hemos puesto os pongo un guiño a esa gran película Náufrago, en la que el protagonista, en este caso Tom Hanks, define muy bien su concepto del tiempo y lo importante que es para él como empresario el tiempo, ya que dirige pues, una empresa de transporte urgente, un FedEx. Vivimos y morimos en función del tiempo, no cometamos el error de perder la noción del tiempo. ¿Cómo nos llevamos esto al web? Pues muy, muy fácil, muy fácil. Nos lo llevamos desarrollando y pensando en UX y en UI, en User Experience y en User Interface. El diseño y el desarrollo de cualquier web hoy en día necesita estar sujeta a estas dos doctrinas, a estas dos modalidades. ¿Por qué? Pues porque el público al que nos dirigimos no tiene tiempo, sobre todo no tiene ganas de trabajar y concibe la navegación como un tiempo de ocio. Por lo tanto, el principal objetivo del UX y del UI a la hora de desarrollar un web es crear entornos en los que el usuario sea feliz, en los que el usuario esté cómodo, en los que el usuario no le apetezca marcharse. Y si se tiene que marchar, nos guarde en favoritos, nos guarde, comparta ese enlace, se lo guarde para leer más tarde. Cualquier acción que haga que el usuario vuelva a nosotros. Eso es el principio del UX y del UI, que ahora veremos cómo lo llevamos a cabo. Fijaros uno de los datos de los que hablábamos al principio. Leemos un 33% más despacio en pantallas. Eso es así. Tendemos a escanear el texto mentalmente fijándonos solo en aquello que nos llama la atención. ¿Cómo se lleva a cabo esto? Pues es muy sencillo. Cuando nos ponemos enfrente de una pantalla, instintivamente nuestra visión se va al ángulo inferior derecho. Contemplamos con mayor atención o percibimos mejor todo lo relacionado con el sector derecho, ¿vale? Y en el texto tendemos a escanearlo, tendemos a revisarlo como robots, línea tras línea, intentando encontrar aquella palabra que defina o que dé pie a la información que estamos buscando. Pero no solemos pararnos a leer todo esto, ¿vale? Ese 33% es un dato bastante importante a la hora de generar y tener en cuenta qué extensión de contenido vamos a otorgar a cada sección de nuestro web. Mirar un planteamiento a modo de wireframe esquematizado de lo que viene a ser un desarrollo basado en User Experience. Al fin y al cabo, el diseño tiene que ser un diseño claro y sencillo. Como decíamos, tiene que llevar al usuario a sentirse bien, a sentirse como en casa, como decimos en el departamento, a navegar con las zapatillas de estar por casa, que es cuando uno más cómodo está. A saber perfectamente dónde voy, a saber, voy a mirar aquí, que seguro que está esto, esto debe de estar aquí, míralo, no me equivocaba. Esas sensaciones, conseguir que un usuario navegue de una manera cómoda, con una sonrisa en la cara, es el objetivo y debería de serlo de cualquier web hoy en día. Ya que recordar que estamos aprovechándonos de unas migajas de tiempo libre que el usuario nos concede en su ajetreada vida para decirles, estamos aquí, oye, somos tu empresa, oye, somos tu producto, qué bien que has venido, te estábamos esperando. Todas esas sensaciones, todos esos mensajes de bienvenida, toda esa comodidad 5 estrellas, es la que tenemos que conseguir trasladar en un entorno web. También tenemos que tener mucho mimo a la hora de cuidar esa adaptación. Un usuario puede conocernos a través
de un dispositivo desktop de 21 pulgadas en su hora de la comida en la oficina o porque es su trabajo buscar a empresas para cubrir ciertos servicios y vernos en una pantalla cómoda, en una pantalla en la que puedes mostrar mucha información, tanto visual como contenidos de texto, sin miedo a saturar. Pero también es posible que si ahí le hemos tocado la fibra y le hemos tocado su corazoncito de consumidor o su corazoncito de posible cliente, vuelva a nosotros desde un dispositivo muy diferente. Vuelva a nosotros desde una tablet, vuelva a nosotros desde un móvil y sus expectativas van a ser las de como mínimo encontrar la misma sensación que encontró en desktop. Por lo tanto, la adaptación a mobile también tiene una carga de UX bastante importante. Hay que encontrar ese equilibrio de lo que hemos mostrado en una, mostrarlo en una pantalla mucho más reducida. Y aquí, obviamente, lo que hemos visto antes, los tiempos de carga. Este usuario, seguramente si nos ve en tiempo de trabajo, tendrá muchas más cosas que hacer. Y si nos ve en tiempo libre, seguramente que estará gestionando muchas otras cosas referentes a su ocio, referente a sus obligaciones, referente a simplemente tiempo libre, como para retenerle con unos tiempos de carga que no sean aceptables, ¿vale? Siempre por debajo de esos 3 segundos que hemos visto. Y el UI. El UI no viene a ser otra cosa que darle vida a lo que habíamos planteado en UX. ¿Cómo le damos vida a ese planteamiento de UX? Pues sencillo. Una vez que hemos definido en UX cuál es el lugar, la ubicación y el significado de cada uno de los elementos que contiene nuestra web o nuestra sección de nuestra web, viene el momento de hacer que esos elementos se integren perfectamente con la felicidad del usuario, con la comodidad del usuario. En UI es muy importante definir bien los claims, es muy importante el color, sobre todo, tanto el de los CTA como el del resto de contenidos. Los colores forman un papel muy importante en la visión de un web. Colores demasiado vivos pueden generar estrés visual. La combinación de colores que en sí no son complementarios puede generar una sensación de agobio o simplemente de feria que nos ponga nerviosos y nos confunda. Por lo tanto, el color se puede basar en el color corporativo y sus complementarios, se puede basar en los botones que están demostrado que incitan más a la acción, se pueden utilizar un montón de recursos. Lo importante es que todos los elementos que hemos llegado a la conclusión de que van a aportar felicidad, ahora a la hora de darles forma, no solo la mantengan, sino que la potencien. Que sepa, el usuario sepa perfectamente qué va a pasar al darle a ese color, que sepa por qué eso es de ese color y no de otro, y esa sensación hará que el usuario se convierta en usuario recurrente, reduciendo pues muchísimo la tasa de rebote y la sensación de no estar en el sitio que queremos estar. ¿Esto cómo se define? Esto que hemos comentado, pues con esta frase, somos primariamente visuales. Recordamos el 80% de lo que vemos y solo el 20% de lo que leemos. Es un recordatorio más a lo comentado sobre la sobresaturación de textos o la sobresaturación de elementos que más que aportar entorpezcan el desarrollo técnico del web. Aquí veis ahora, bajo el título de Siempre te puede ir mejor, uno de los casos de éxito que hemos encontrado más acorde a todo lo que hemos hablado en este webinar. Este es un proyecto, el que veis aquí, Genei, es un comparador de precios de envíos, que es cliente de Marketalia, y para el que llevamos a cabo un
un servicio de rediseño basándonos en todos los aspectos, tanto los arrojados por un estudio de CRO como los de UX UI que hemos visto y muchísimos más sobre los que, si estáis interesados, pues podríamos profundizar. Le planteamos un rediseño que en un principio no contemplaba el buscador, pero que nos dimos cuenta que era un elemento fundamental a la hora de las conversiones, a la hora de hacer que el usuario de verdad sintiese útil esta herramienta que nos sorprendimos de lo útil que puede llegar a ser y presumimos además de lo más útil que la conseguimos dejar. ¿Qué conseguimos con todo esto? Pues una cosa muy importante, aumentamos sus transacciones y sobre todo superamos sus objetivos de rentabilidad y por lo tanto su volumen de ventas. Fue un trabajo largo, pero fue un trabajo que le demostró al cliente cómo muchas veces el concepto menos es más no se equivoca y tiene un gran protagonismo a la hora de llevar a cabo ese aumento de rentabilidad. Este proyecto contó con un rediseño de toda su estructura de navegación. Este cliente manejaba un árbol de navegación en el que estaba claramente reflejado el concepto que hemos definido de corporativo. Empezó siendo para empresas, terminó también viendo que los particulares también les interesaba saber cuánto les costaba enviar un producto a qué parte del mundo, enviar cosas para luego llegar tú mismo a recogerlas. Vio que las opciones eran infinitas, entonces empezó a meter información sobre cómo debo enviar por empresa, cómo debo enviar por particular, cómo debe de ir mi paquete, consejos de embalaje, qué tienes que tener en cuenta, esto se puede, esto no se puede, un montón de información a la que accedían, como digo, tanto particulares como empresas. ¿Qué pasó? Pues que la navegación era infumable. Llegó un momento en el que los drop-downs bajaban como cascadas, como cataratas a través del menú de navegación, haciéndote muchas veces tardar en encontrar el que necesitabas. Nosotros propusimos una reestructuración de eso, dejando un árbol mucho más sencillo, dejando un árbol mucho más intuitivo y fusionando información y englobando información de un tipo con la que más se asemejaba o con la que podía tener relación lógica para el usuario si había llegado hasta allí. ¿Qué hicimos? Pasar al siguiente nivel. Una vez reestructurada la navegación, una vez vista que mediante TESABES la gente que no sabía de qué iba al web se la poníamos delante y le decíamos ¿qué necesitas para enviar una tabla de surf a Australia mañana? Y ver que conseguíamos que personas que no habían accedido nunca a este web pues pudiesen llegar incluso a verse frente al formulario ya de pago, pues fue todo un éxito. El siguiente reto fue el tema de la herramienta. El usuario estaba súper orgulloso de su herramienta. No era para menos porque era una herramienta bastante completa. Pero sí que nos encontramos con que los elementos claves de esa herramienta, como era el peso, las dimensiones, que eran factores a tener en cuenta a la hora de mostrarte un precio acorde o el mejor precio, mejor dicho, acorde al producto que querías enviar, y presentaba dudas, sobre todo por la organización de estos campos. El añadir un paquete más, aparte del inicial que ya te da por defecto la herramienta, generaba confusiones. Y sobre todo el tema de la métrica y el tema del volumen, pues también era un poco complicado. Lo redefinimos, lo reestructuramos, le dimos una visión desktop y una visión mobile que facilitara mucho el rellenado de esta herramienta y los resultados pues son los que os hemos puesto aquí. Lo vamos a ver en esta gráfica. Fijaros en los tiempos de carga. Redujimos en 8 segundos el tiempo de carga. Imaginaros lo que esta web manejaba en un principio. Esta web podía manejar
perfectamente más de 10 segundos en cargar por completo, ¿vale? Debido pues, a todo el contenido, debido a la herramienta que ya de por sí pues, necesita su tiempo para ser asimilada por el navegador y sobre todo pues, la información, mucha foto, mucha infografía sobre el producto que vas a enviar, cómo lo debes de enviar. Todo ese contenido no había sido contemplado la necesidad de optimizarlo. Por lo tanto, todos esos eran megas que sumaban y a la hora de ser mostrada pasaba factura. Conseguimos un 30% más de usuarios recurrentes, reduciendo pues, la tasa de rebote en un 22%, que ya son datos importantes para sacar pecho. El principal problema que tenía era la frustración del usuario a la hora de no saber si el paquete que había introducido en ese buscador lo había hecho bien, si de verdad estaba contemplando 2 paquetes cuando él quería enviar 3. Este tipo de información que nos hace dudar, pues conseguimos eliminarla. Y por lo tanto, y en suma de todas estas acciones, conseguimos lo más importante para el cliente, que es pues, un 50% en el incremento de la tasa de conversión. Por lo tanto, es más volumen de negocio, más beneficios y sobre todo pues, mantener esa reputación como uno de los buscadores, de los mejores buscadores de tarifas de envío que tenemos. Y ahora, pues para cerrar este webinar, simplemente pues lanzaros una pregunta. Ahora que habéis visto y que hemos compartido todo lo que podemos llegar a pedirle a nuestro corporativo, a nuestro microsite o a nuestra landing, es hora de plantearnos. Empezamos dando por hecho que teníamos una al menos, pero ahora es el momento de saber si de verdad queremos una web o sobre todo hasta dónde queremos llegar con nuestra web. Gracias, Alejandro, por tu presentación, incluso por los minutos extras que nos has dedicado. Ha estado realmente interesante. Se abre ahora el turno de preguntas y debate. Podemos hacer consultas abiertamente. De manera privada me ha llegado alguna, entonces si te parece empiezo por esta y si se anima algún participante más que nos vaya dejando la pregunta en el chat. Al inicio de la presentación enfocábamos mucho en la importancia del CTA. Quizás es un término un poco técnico. No sé si nos podrías explicar un poco en qué consiste el CTA y por qué has definido, ¿no?, la importancia del mismo. Sí, el CTA es el acrónimo de Call to Action. CTA es el nombre que recibe todo elemento contemplado en un soporte web, en un mailing, en cualquier elemento que tiene como objetivo llamar a la acción al usuario. El CTA no es más que un botón acompañado de un claim o acompañado de un acelerador que evoca y invita al usuario a mantener una relación más, dar un paso más en la relación con el producto, con la empresa a la que ha accedido. El CTA es el elemento que tiene que resaltar en plataformas como landing page, por ejemplo, que como hemos visto están muy orientadas a convertir, a la conversión, pero también tiene que ser el medio por el que simplemente quieran conocernos más. O sea, como digo, puede tener 1000 formas. La más común, la más recurrente y sobre todo la más efectiva es el botón. Esa sensación de hacer clic en algo y ver qué pasa es el alma del Call to Action. Call to Action puede incluir, como digo, frases, puede incluir claims, puede incluir palabras, cualquier cosa que evoque al usuario a dar ese paso más, a dar esa acción. Un quiero saber más, por ejemplo, más información. Nosotros huimos ya del enviar. Enviar ya es un CTA demasiado impersonal, es demasiado
no tiene alma, digamos, no tiene personalidad. Un me gustaría saber más, un quiero saber más, un dame más información, cualquier cosa que se nos ocurra que coloquialmente resulte amable, agradable y atractiva al usuario y que además facilite ese paso, como digo, se considera un CTA y estará cumpliendo su misión si está perfectamente visible y perfectamente accesible en base a la resolución. Otra de las preguntas es sobre el tiempo de carga. O sea, ¿cómo podemos comprobar qué tiempo de carga tiene nuestra página web? O sea, es un dato que si no eres una persona técnica no manejas. Entonces, ¿cómo recomiendas que podamos comprobar este dato? Bueno, pues hay varias herramientas, casi todas son gratuitas y todas están, están a disposición de todos los usuarios. Sí es cierto que entre ellas, pues bueno, hay ciertas famas, por ejemplo la de Google, Google Page Insights, es una página que entre los desarrolladores tiene cierta fama de estricta, digamos, de llevar... de ser demasiado estricta, de llevar los requisitos hasta un punto difícil de conseguir. Hay, entre las comunidades de desarrolladores y diseñadores se suele decir que si quieres un 10, un 100% en Google Page Insight, tu web tiene que ser un doc de test con un título y una foto. Eso es lo que Google considera un 100% en tiempo de carga de una web, para que os hagáis una idea. El punto está el secreto del tiempo de carga está en saber qué tipo de contenido tiene nuestra web, qué queremos hacer. No es lo mismo una web de un artista, de un pintor, de un escultor, que la web de un gestor, de un administrador de fincas, por ejemplo. ¿Vale? El pintor, el escultor va a dar muchísima más importancia a su contenido gráfico, a sus imágenes de sus obras, y sin embargo no va a dar prácticamente información de texto, salvo el nombre y una breve descripción de qué consiste la obra. ¿Qué pasa? Que se ve penalizado por Google, por ejemplo, porque las imágenes que muestra, para que Google las considere buenas, tienen que ser de muy baja calidad. Pues a ver, los tiempos que hemos manejado en este webinar son los tiempos estándares. ¿Vale? Hay webs que están construidas bajo WordPress, que es un gestor de contenido que carga infinidad de recursos a la hora de mostrar un web, que es muy difícil moverse en esas medidas. Es muy difícil. WordPress viene rondando entre los 3,8 y 4,2 segundos, un WordPress bien hecho. Entonces, no hay que obsesionarse tampoco con esto. Lo que sí hay que tener en cuenta es que el tiempo de carga es un factor, como hemos dicho, que juega en nuestra contra, como empresa con imagen web. Y juega en nuestra contra no porque lo diga Google. Google lo apoya, pero juega en nuestra contra más por parte del usuario que por parte de Google. Nosotros podemos perfectamente decir, no renuncio a la calidad de mi producto visual por un segundo de carga. Esas cosas es un abanico de posibilidades. Pero esos 3 segundos, digamos que es el punto de referencia. Y la última consulta, al menos que nos ha llegado de forma privada, es referente a la importancia del vídeo. Si no tenemos presupuesto porque somos un comercio pequeño para hacer grandes producciones, ¿no? Piezas gráficas profesionales, ¿aconsejas igualmente entre foto, vídeo, que subamos vídeo a la web? Vídeos realizados con móvil, vídeos, digamos, de no un estudio profesional, sino que podamos hacer cualquiera, ¿no? De nuestro producto en tienda. A ver, lo ideal, como hemos comentado, es un vídeo profesional. ¿Por qué? Porque cualquier profesional hoy en día dedicado a la edición de vídeo y a la producción de vídeo, lo que va a hacer va a ser otorgar todas las versiones y todos los formatos que el cliente encargue. Por ejemplo, es muy común decir necesito un vídeo con dron, por ejemplo, que ahora están muy de moda, de las instalaciones de mi restaurante para cara a las bodas de este verano.
necesito que se vean todos los jardines y demás, ¿vale? Ese productor de vídeo va a contemplar todos los soportes en los que ese vídeo va a encajar. Y ya es hoy en día una norma común en encontrarte que tu vídeo se te entrega en 4 o 5 formatos diferentes. Lo importante de esos formatos es la optimización que luego, postproducción, se le pueda llegar a dar. Si no podemos permitirnos o simplemente no creemos que un profesional del vídeo aporte valor a nuestro producto como para hacer ese desembolso en ese producto, siempre existe la posibilidad de crear piezas mediante motion graphics, mediante programas como After Effects o mediante programas como Premiere que nos permitan crear nosotros ese vídeo o esa pieza animada que incrustar y sobre todo configurar y perfilar en base a nuestras necesidades técnicas, tanto peso como dimensiones y medidas. Opciones para sustituir un vídeo hay muchísimas. ¿Que un vídeo siempre será un vídeo? Sí, correcto. Tenemos una pregunta en el chat, no sé si lo puedes leer desde tu panel, si no te hago la pregunta. Es sobre el tiempo de carga, que no hemos aclarado, a lo mejor no hemos especificado el nombre de las herramientas que se pueden utilizar para medir el tiempo de carga. Ah, sí, bueno, pensé que lo habíamos. Son, como he dicho, varias herramientas las que tenemos. Google Page Insights es seguramente una de las más famosas, pero existen infinidad. Luego hay herramientas que además de favorecer, o sea, además de mostrarte los tiempos de carga, también te dan una visión mucho más profunda del comportamiento del usuario en esa web. Entonces, nosotros es que obviamente como partners Premier de Google que somos, solemos tener acceso a betas de Google y a herramientas de Google que son las que conforman nuestro día a día técnicamente. Google Page Insights es la más, digamos, la más estricta para la que basar una buena relación de tiempos de carga. Pero bueno, hay un montón, hay un montón. Simplemente con poner en el buscador medir tiempo de carga, las opciones son infinitas. Unas veremos que, como decía, dan más valor a cierto contenido. Hay algunas que son más benevolentes con el contenido gráfico que tiene tu web y te dice simplemente deberías optimizar un poco esto. Hay otras que te dicen te pasas de peso en imágenes, otras te dicen toca aquí, toca allí, pero al fin y al cabo todas vienen a decir lo mismo, a buscar ese núcleo que no suele estar muy alejado de los 3 segundos. Se suma una nueva pregunta, ¿qué tipo de soporte web corporativo, landing page, microsite, sería el correspondiente para el diseño web de un portfolio? Pues sin duda el microsite, porque si el portfolio, vamos a ver, el microsite, ¿qué ventajas nos va a dar? El corporativo también podría servirnos, pero tal vez el microsite si ese portfolio pretende o contempla llevar ese producto que se va a mostrar en el portfolio de una manera comercial, pues seguramente sean una buena solución. Si se va a ser un portfolio, por ejemplo, que va a basarse en solicitudes de encargos o demás, nosotros hemos trabajado para pintores, para customizadores de productos que no han querido o han prescindido de un e-commerce porque consideraban que su producto requería pues una serie de información por parte del usuario o del comprador constante como para hacer una compra impulsiva o para que fuera contemplado como compra impulsiva. Entonces, se han hecho micros en los que las secciones han estado bajo URLs independientes y y de hecho dan bastante buen resultado. El corporativo, pues también, va a ser un corporativo que bueno, desconozco el volumen del portfolio del que nos están preguntando y sobre todo la finalidad, si es comercial o simplemente mostrar para cualquier
excelencia. Pero bueno, entre microsite y corporativo, cualquiera de los dos puede valer. Una landing no, porque una landing no te va a permitir, no está concebida para mostrar ese catálogo. Ten en cuenta que al portfolio podríamos aplicarle ese sistema de cross-selling, en el que si te ha gustado este diseño, te ha gustado esta maqueta, te ha gustado esta foto, te ha gustado este proyecto, también hemos hecho también estamos haciendo también te puede interesar este. Ese cross-selling jugaría un factor importante como relacionados, como una sección de relacionados en un portfolio. Pues de momento estas son las preguntas que nos han llegado. Tenéis nuestros datos de contacto, tanto de Alejandro, que los ha facilitado en la presentación, como los de Acelerapyme. Si surgiera posteriormente alguna consulta, estamos a vuestra disposición. También recibiréis la presentación, la grabación de este vídeo en un email en unos días. Así que Alejandro, nuevamente gracias. Un placer que hayáis participado con la oficina Acelerapyme de AEDE y espero que os haya gustado el webinar de hoy. Gracias. Gracias a todos. Un Hasta placer. luego.